Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre Fedro, un escrito de Platón, quizás en el año 370 a.C., antes del segundo viaje a Siracusa, muy cercano y posterior a República y cercano también a Banquete. En este diálogo hay dos personajes, Fedro y Sócrates. Es un texto muy complejo, con varias cuestiones. Sus comentaristas, por ejemplo, Bourget dice que es una sinfonía. Yo pienso también que se puede hablar de una trama. Si bien sus comentaristas lo dividen en tres partes, la primera de los discursos y la cuestión del amor, la segunda retórica y dialéctica, y la tercera sobre la conveniencia o inconveniencia de escribir, vamos a ver que todas estas partes están en todo el recorrido del diálogo. Así, por ejemplo, con respecto a los discursos, al decir, ellos van a leer el discurso de Lisias, y dice Sócrates que él está loco por oír discursos, es el amante de los discursos. Es decir, loco y amante ahí tienen la misma característica. El amor aparece como locura, el amor erótico. También van a tener en cuenta el amor como filía, como amistad. Y justamente la cuestión de la escritura va a concluir, ¿no es cierto?, el diálogo. En la introducción es interesante el encuentro de estos dos amigos. Fedro ha salido de la casa de Mórico y ha escuchado un discurso de Lisias. Lisias era un sofista muy destacado en su época. Y le dice a Sócrates que ha escuchado un discurso espectacular acerca de si es el amor o no es el amor, algo por el estilo. Y Sócrates le empieza a decir que él está loco por oír discursos, que es amante de los discursos y quiere escucharlo. Y le dice Fedro que no tiene una memoria tan ágil como para reproducir el discurso, y bueno, y empiezan con un diálogo de amigos, pero seguro que lo tenés escrito y yo quiero que lo leas. Y bajo la manga de su manto, Fedro obviamente lo tenía. Y van a salir de las murallas de la ciudad. Ellos se encuentran cerca del templo de Zeus, una hermosa mañana de verano en Ática, en Atenas, y van a ir a leerlo. Y él dice, Sócrates dice que lo lleva como de la nariz, para leerlo, que es lo que él quiere, incluso salir de las murallas, cosas que generalmente no hacía, para poder escucharlo. Iban a tomar un lugar, entonces en el campo, al lado de un arroyo, en un césped muy fresco, bajo un árbol frondoso. Sócrates obviamente empata, y bueno, Fedro también, porque era una mañana muy, muy cálida. Y van a comenzar a leer ese discurso con un coro de cigarras. Vamos a ver las cigarras después. Es un mito, va a ser Platón sobre las cigarras. Y dice, antes de la lectura, dice Sócrates que quiere conocerse a sí mismo, según reza el oráculo de Delfos. Entonces van a comenzar a leer este discurso, un discurso escrito. Yo quiero hacer énfasis en la cuestión de la lectura en filosofía. La tesis de Lisias es que un muchacho debe preferir a quien no está enamorado de él a quien esté enamorado. La cuestión acá es la siguiente. Si bien nosotros vimos en Bernard, ¿no es cierto?, que hay una isonomía entre los ciudadanos, una relación de simetría, Platón considera que en el amor, en el enamoramiento, hay un amante y un amado. El amante es quien carece, quien desea, quien busca su satisfacción. O sea, quien tiene el movimiento, hace la búsqueda.
tiene un hambre. Después lo va a decir Sócrates también. En cambio, el amado es un ser que ya está satisfecho. No busca, sino que es buscado. Es decir, hay una asimetría en la relación. En la relación de isonomía entre los ciudadanos, nosotros vimos la filía. Pero en el amor erótico lo que hay es asimetría. Entonces, una cuestión es si es posible que terminado el enamoramiento, que siempre es fugaz, haya una amistad duradera. Entonces, o sea, son temas que son platónicos. El discurso de Lisias toma temas platónicos, cuestiones platónicas. El deseo es fugaz. O se satisface o se buscará otra cosa, ¿sí? El deseo como fugaz deviene, ello se opone a lo permanente. Está bien, la amistad también deviene, pero la amistad es mucho más permanente que el deseo fugaz. Otra cuestión es que en esta asimetría el amante en su búsqueda está fuera de sí, está sacado, está loco, y opone la locura a la sensatez, como la hibris a la sofrosine, como vamos a ver después. Otra cuestión que tiene en cuenta es que dice que el enamorado se enamora primero del cuerpo y no del carácter, y ello puede llevar a distintos problemas. El amante aparece como un ser posesivo, celoso, que busca al otro para sí, que no lo deja ser sí mismo. Y entonces lo va a perjudicar al amado. Entonces, terminado este discurso, Fedro está totalmente embelesado con el discurso, pero Sócrates no. Sócrates lo que va a decir, vamos a ver en 234e, yo tengo el libro en la mano porque hay que tener el texto en la mano para poder leerlo. Hay una parte que para mí es muy importante, 234e, y le dice Sócrates, y que es que tenemos que alabar tanto tú como yo el discurso por haber expresado a su autor lo debido, y no solo por haber sabido dar a las palabras la claridad, la rotundidad y la exactitud adecuadas. Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta del discurso? Su autor, por un lado, expresó lo debido y además sus palabras eran rotundas, claras y exactas. Yo acá entiendo que estas dos cuestiones, si se dijo lo debido, porque el discurso tiene que ver con justamente el decir, si se dijo lo debido y cómo se lo dijo. Es decir, acá ya está para mí planteando la cuestión entre dialéctica y retórica. Y va a decir, si es así, por hacerte el favor, te lo concedo, puesto que a mí, negado como soy, se me ha escapado. Solo presté atención a lo retórico. Pero vamos a ver, nosotros, aunque pensé que a Lisias no le bastaría con ello. Vamos a ver que la claridad, rotundidad y precisión, si bien se puede entender para la persuasión, es decir, tendrían que ver con la retórica, están supeditadas a la dialéctica. Eso lo vamos a ver enseguida en este primer discurso de Sócrates. Es decir, dialéctica y retórica, para mí, en este texto de Platón, se aceptan, pero para ser persuasivo, incluso para engañar, debo conocer la verdad. Es decir, debo conocer la dialéctica, ser dialéctico. La dialéctica está por sobre la retórica en cuanto a la verdad. Y después, en cuanto a la cuestión de la persuasión, ¿no es cierto?, lo vamos a ver en la segunda parte, porque ahora estamos en la primera, que son los discursos sobre el amor.
Pero ya tenemos el discurso escrito sobre el amor y ya tenemos la cuestión de dialéctica y retórica antes de que Sócrates empiece con su discurso. Él va a decir que no es lo mejor que he escuchado, que incluso Safo y otros poetas han dicho cosas mejores sobre el amor, y que bueno, entonces sí, le dice Fedro, hacete vos un discurso que sea mejor, que lo supere y no sé, y empiezan, ¿no es cierto?, con esas cuestiones de tira y afloje, que bueno, Sócrates obviamente que va a hacer su discurso. Y le dice Fedro, te permito la hipótesis de que el enamorado está más enfermo que el no enamorado. Es decir, va a tomar la misma tesis de Lisias. Es preferible que el muchacho busque a quien no está enamorado y no a quien lo está. Esa va a ser la afirmación que va a intentar justificar Sócrates. Amante de las palabras, amante del decir, amante de los discursos. Y dice que va a hablar con la cabeza tapada para evitar la vergüenza. Lo primero que va a hacer es definir el amor. ¿Por qué dice? Porque del amor se pueden decir muchas cosas. Para estar en lo mismo, para comprender que estamos hablando de lo mismo, primero hay que definirlo. Más adelante dirá, del hierro, del oro, de la plata, yo puedo hablar y todo el mundo me va a entender. Pero si hablamos del amor, la justicia, la belleza, son cuestiones que no todos vamos a estar de acuerdo en lo que son. Entonces, primero definir, para no equivocarnos y no engañarnos ni uno al otro, ni uno consigo mismo. Y después de ver qué es el amor, va a ver si es provechoso o dañino para el amado. Y también para el otro. El amor es un deseo. Es el deseo de cuerpos bellos, pero yo puedo desear un cuerpo bello sin estar enamorado. Entonces, él va a hablar de dos principios que nos rigen, que a veces nos rigen armónicamente y a veces hay polémica entre ellos. Uno es irracional y el otro es racional, o la recta opinión, la sensatez, que se adquiere con la educación. Entonces va a decir, cualquiera puede tener un deseo por un cuerpo bello sin estar enamorado. ¿Cuál es la diferencia, digamos, según Aristóteles, cuál sería la diferencia específica entre estar enamorado y no enamorado? Él va a decir, es un deseo irracional de los cuerpos bellos. Y en cuanto es un deseo irracional, uno está sin autodominio. Otros deseos irracionales pueden ser la embriaguez, la glotonería. El tirano tiene también un deseo irracional. Es decir, el amor es el deseo irracional de los cuerpos bellos. Y dice, vamos a ver si esto produce daño o provecho al que ama o al que no ama. Y entonces va a decir en tres sentidos que produce daño. Con respecto a la inteligencia, a la espiritualidad, quien es amante, al ser celoso, al ser posesivo, al no dejar que el otro sea, no va a querer que se desarrolle por sí mismo. Pensemos que la relación es de un hombre grande, un viejo, con un joven. Ese joven tiene, digamos, que cultivarse. Bueno, no va a poder o no va a querer el amante que se cultive. Va a ser un amor tóxico. No va a ser un amor libre. ¿Por qué? Porque un amor libre permite la libertad de los dos, pero acá el amor va a ser posesivo. Con respecto a los bienes, va a querer que no tenga amigos. Ahí lo va a tomar igual que Lisias. Va a querer que no tenga amigos, que no tenga bienes, que no tenga parientes, que esté solo en el mundo a su merced.
y con respecto al cuerpo buscará un ser débil para poder manejarlo. Es decir, siempre es un amor celoso, es un amor tóxico, posesivo y no libre. Un amor o una... entonces va a preferir a ese amor posesivo, esclavo de sí, porque no tiene autodominio, una relación libre, es decir, una relación de un deseo sin irracionalidad. Ese deseo sin irracionalidad no es el enamoramiento, la calentura si se quiere, sino un estar bien con el otro sin necesidad de sujetarlo, de someterlo, de dominarlo, de poseerlo. Y ahí termina, es decir, el discurso de Sócrates tiene una definición y tiene, ¿no es cierto?, la cuestión de que en base a esa naturaleza que define, ver si es provechoso o no. Digamos que es un discurso que tiene toda una trabazón, digamos, tiene pies y cabeza, como dirá más adelante, debe tener un discurso. Y cuando termine el amor, tampoco habrá amistad. ¿Por qué? Porque mientras hay amor, el enamorado, el amante se puede enemistar con el resto de la gente. Y cuando el amor termina, dice, es un desertor, que ha olvidado todas sus promesas, es otro hombre y ha vuelto en sí, ha vuelto a su sensatez, ha dejado la locura. El amor erótico es una locura, es un deseo solamente pasajero, que no nos enferma, que daña. Esa es la cuestión.